Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Éxodo 29. Y esto es lo que les harás para santificarlos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, aquí como hay una pequeña interrupción, porque hemos estado viendo cómo Dios le decía a Moisés cómo hacer, deben hacer el tabernáculo, el arca, la mesa, el candelero, todo. Y en el capítulo anterior vimos cómo era que se tenían que vestir los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes, ¿quiénes van a ser? Los hijos de Aarón. Solo los hijos de Aarón, los nietos así de Aarón en el tiempo, ¿no? Entonces, la vez pasada era como la vestimenta de los sacerdotes. Ahora, aquí esto es como, em, aquí es estos capítulos es la consagración, como la dedicación, como que el comienzo, la ceremonia que hay para consagrar a los sacerdotes. Entonces, no habla de construir ninguna cosa para el tabernáculo, pero el siguiente capítulo creo que sí, o el siguiente, porque todavía falta la mesa perdón, el altar de incienso que todavía no lo ha descrito, pero entonces esto es como que por alguna razón esto está acá, la consagración de los sacerdotes, ¿no? Entonces vamos a leer, dice, Dios le dice a Moisés, y esto es lo que les harás para santificarlos, para que sean mis sacerdotes. O sea, ¿quién es? Aarón, es hermano de Moisés, y los hijos de Aarón que son Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿no? Dice, toma un novillo y dos carneros perfectos, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales harás de flor de harina de trigo. Entonces, para consagrar a los sacerdotes va a ser toda una ceremonia que consiste en diferentes cosas que uno dice, ¿por qué pone esto? ¿Por qué pone el otro? Parece cosas como que de casualidad, como que si Dios hubiera escogido, haz esto y esto es porque sí. No, todo tiene un significado. Todo es increíble el significado que tiene. Ok, todo. No es que Dios escogió un carnero y ta, así, porque sí. No, todo es significativo. Entonces, ¿qué dice Dios? Esto es lo que les harás para santificarlos, para que sean mis sacerdotes. Tienen que tomar un novillo, que un novillo es como un becerro, un toro chiquito, ¿no? No un toro grandazo, no, un toro chiquito, dos carneros perfectos. Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Van a hacer tres ofrendas, tres tipos de, como se diría, de sacrificio. Ahora uno dice, ay, qué horrible sacrificio. Amigos, sí, o sea, o sea, en el sentido, ¿quién quiere, no, que un animalito sea sacrificado? Pero amigos, lo que Dios nos quiere pintar es la seriedad de nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Todos no tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros ni importancia le damos, ciertos tipos, como decimos nosotros, ciertos tipos de pecados. Que, no, como que una mentira, o ciertos tipos de cosas, una trampita por aquí, ciertas cosas que no le damos importancia, pero el pecado es serio para Dios, porque pasa que nosotros tenemos esta naturaleza, un lado humano, como que, no, que no sé qué, pero es la seriedad del pecado, amigos. Entonces, yo decía, Dios mío, estos animalitos pobrecitos, ¿no? Los carneros van a morir, no han hecho nada, pero ¿qué pasa, amigos? Desde que Adán y Eva pecaron, no solamente el ser humano, sino toda la creación, las plantas, los animales, todos sufren las consecuencias del pecado. Entonces, en este tipo de ofrendas que involucra animales, Dios nos quiere explicar cosas. Dios nos ama, Dios quiere explicarnos cosas. Y Dios es el dueño de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ay, esos animalitos, ay, pobrecitos, lo van a sacrificar. Sí, pero los animalitos no se van al infierno. En cambio, el ser humano sí tiene la posibilidad de irse a ese lugar horrible, amigos. Entonces, Dios nos está explicando.
Esto es para que nosotros entendamos la seriedad de las cosas malas que hacemos, ¿entienden? Esa es una de las razones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí van a haber 3 tipos de ofrendas. Una va a ser la ofrenda por la expiación de los pecados. La otra va a ser la ofrenda de holocausto. Y la tercera va a ser la ofrenda de la consagración. Son 3 diferentes tipos de ofrendas. En realidad hay 5 que están explicadas en el capítulo 7 de Levítico. En Levítico está todo explicado. Ahora, a veces es un poco difícil entender porque no hay un outline, no hay una lista que dice, estas son las ofrendas, ta. No, está al final. Bueno, sí está, pero, o sea, lo que hacen en Levítico es explica las ofrendas y al final de las ofrendas te dicen las ofrendas son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya. O sea, o 5 creo que son, ¿no? Eso está en Levítico 7:37, ¿no? Ahí está como el resumen de los tipos de ofrendas que había que hacer. Y son diferentes. Entonces, aquí vamos a ver una que es, ya lo dije, para expiar pecados, que es una pintura del sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús es el verdadero sacrificio que sí nos expía nuestros pecados. O sea, el de Jesús es, pero aquí esta es una pintura de eso. Entonces, la ofrenda primera de acá es la expiación de los pecados. La segunda va a ser holocausto. Y la tercera, que era consagración, que era una ofrenda especial que solamente se hacía, en este caso, porque están consagrando a los sacerdotes, o sea, están como su iniciación, no como que recién van a ser sacerdotes, entonces es la consagración, la dedicación de los sacerdotes, ¿ok? Entonces, ¿qué dice acá? Toma un novillo y 2 carneros perfectos. Y aparte, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las cuales harás de flor de harina de trigo. Entonces, ¿qué dice? Aparte de los animalitos, hay una ofrenda de presente que tiene que ver con la harina, con los panes. Ahora, siempre los presentes, y eso también está en Levítico explicadito, son sin levadura. Y hay como una progresión, amigos, que también es significativo, esta progresión de presentes de los panes. Porque el primero es panes sin levadura. Ok, un pan sin levadura. Bien, ¿verdad? Segundo, es la torta, y aquí gracias que Dios mismo explica, dice, tortas sin levadura amasadas con aceite. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? El primero es un pan sin levadura. Ahora, el pan no tenía que tener aceite, era harina con agua y ya, ¿verdad? Y sal, ¿no? Porque no tiene levadura. Entonces, harina, agua y sal, ok, panes sin levadura, bien. El segundo era una torta sin levadura, es como la misma o parecida a la masa del pan sin levadura, pero ahí sí había aceite, un poquito de aceite, un poco de aceite. Y la tercera era hojaldre sin levadura. Ahora el hojaldre también sí tenía aceite, pero encima le ponían más aceite, untadas con aceite, las cuales harás de flor de harina de trigo. Entonces, es significativo, amigos, porque el aceite es una pinturita, puede ser, ¿no? Puede ser una pintura del Espíritu Santo. Primero, panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pan sin levadura? La levadura siempre es una representación. La levadura para comer no es mala, pero en la Biblia es una representación de la corrupción, del pecado. Entonces, para estar con Dios, tenemos que ser como panes sin levadura, ¿verdad? Limpios. ¿Quién es nuestro pan sin levadura? Jesús, amigos. Jesús es la pintura del pan. Él mismo decía que él era el pan, ¿se acuerdan? Entonces, panes sin levadura, limpio, algo sin pecado. Segundo, torta sin levadura. Es el mismo pan o un pan parecido, pero ¿qué tiene ahí adentro? Tiene aceite, lo cual a veces el aceite simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la tercera, hojaldre sin levadura. ¿Y qué es, amigos? El hojaldre sin levadura ya tiene el Espíritu Santo por dentro
pero encima tiene más, ¿no? Es como que más purificado, no sé cómo decirlo, ¿no? Es significativo, todo esto es súper significativo. Entonces, ¿y cómo les hacían estos panes? Con flor de harina, o sea, con la harina más finita, más fina, ¿no? Lo mejor. Ahora, seguimos, dice, y las pondrás a estos panes en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Entonces, esto era los panes, los hojaldres y ¿qué más eran? Las tortas, ¿no? De pan, eran un presente para Dios junto con el animal que va a ser sacrificado, ¿no? Ahora, dice, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Ahora, yo no sé mucho, yo no sé hebreo ni griego, pero sí escuché un estudio que quiere decir que este tipo de, como que se tenían que lavarse ahí en el ritual, no era tanto una cosa de fregarse la piel, sino era más así tipo como sumergirse al agua. Yo diría casi algo puede ser algo, pues es que nosotros no somos judíos, algo para nosotros algo parecido a un bautismo, ¿no? O sea, era sumergirse en el agua y limpiarse en el agua, una cosa así. 5 dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod y el efod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod. Entonces, aquí primero Moisés está aquí dedicando, consagrando a Aarón, porque Aarón es el sumo sacerdote, es el único que tiene el manto del efod y el pectoral, ¿no? Los sacerdotes normales no tienen eso, solamente el sumo sacerdote. Entonces dice, y 6, y pondrás la mitra sobre su cabeza y la corona de la santidad, y pondrás sobre la mitra, y pondrás sobre la mitra. Perdón, voy a leerlo otra vez. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y la corona de la santidad pondrás sobre la mitra. Ok. 7, y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, el aceite, después de que ya se lavó, lo vistió y ahora le va a derramar aceite sobre la cabeza. Era una dedicación, ¿verdad? Ungir, es un símbolo, es como un símbolo de está dedicado a Dios, un símbolo de que como que el Espíritu de Dios está ahí encima de él, ¿no? Ese es ungir. Y harás llegar sus hijos y les vestirás las túnicas. Ok, entonces ahora para los hijos de Aarón que van a ser sacerdotes, ¿no? Y les ceñirás el cinto y a Aarón y a sus hijos y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetua y llenarás las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces, esta parte, ¿no? Que dice, ya ahora ya como que están consagrando a Aarón, ahora a los hijos, ya les puso sus, como, no sé cómo decir, sombrero, no era como un turbante, y ya los está consagrando a los hijos que son sacerdotes, ¿verdad? Moisés está dedicando a los hijos de Aarón. Y cuando vieron, dice, llenarás las manos de Aarón y de sus hijos. Uno dice, pero ¿llenar de qué, no? Ahora, yo he leído, creo que son dos cosas, me parece que son dos cosas, me parece, ¿no? Una, que decían que como que llenar las manos como que de autoridad, ¿no? Ahora sí como que son sacerdotes, tienen la autoridad de sacerdotes, pero también pienso, ¿no? Como están en toda esta cosa eh, de las ofrendas, ¿no? Que ahora en un momento me parece que Aarón y los hijos tienen que también agarrar de la harina, de las tortas y ofrecerlo al altar, ¿no? También me parece que puede ser eso, puede estar equivocada, pero también como que está las manos llenas de como que de autoridad de sacerdotes, ¿no? 10, y harás llegar el novillo delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Y matarás el novillo delante del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del novillo y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al cimiento del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos y el redaño de sobre el hígado y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar.
pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del novillo y su pellejo y su estiércol es expiación. Entonces aquí Dios nos está dejando saber que este sacrificio del novillo es para expiación de pecados, amigos. Y se parece, no sé si ustedes se acuerdan de Jesús, él fue crucificado afuera de la ciudad, ¿se acuerdan? Aquí el novillo está siendo sacrificado en el altar y solamente la parte del cebo del novillo se quema en el altar, pero el resto, casi todo el cuerpo, se quema afuera del tabernáculo, afuera. Es expiación, ¿no? Es expiación, este novillo. Y es una pintura del sacrificio de Jesús. Ahora sí, uno dice, no, o sea, incluso todo esto es la manera en que era hecha, no estoy justificando, no, es Dios pide esto, le pedía a Israel esto. Hasta que llegó Jesús, ya cuando Jesús llegó, ya el sacrificio estaba pagado para toda la humanidad, ya esto no es necesario, ¿no? Pero Dios pedía esto para que ellos entiendan, para entender, amigos, la gravedad de nuestros pecados, que se necesita un pago para eso, ¿no? Para entender la sangre esta del novillo, estaba ahí, era derramada en el altar, su cebo se era quemado y casi todo su cuerpo afuera, se consumía a fuego afuera del tabernáculo. Bueno, seguimos. Entonces, esta es el primer ofrenda de expiación de pecados, ¿no? Seguimos, 15. Asimismo, tomarás un carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás su sangre y rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero por sus piezas y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus piezas y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto al Señor, olor grato, es ofrenda quemada al Señor. Entonces, ahora ya sabemos que el novillo era para expiación de pecados. Ahora el primer carnero es holocausto. ¿Qué era holocausto? Era quemar todo el cuerpo, todo para Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Amigos, una vez que nosotros, necesito que voluntariamente, obviamente, ¿no? Dios no obliga a nadie a nada. Nosotros voluntariamente aceptamos la salvación de Jesús. Jesús, perdóname, reconozco que eres mi Salvador, creo en tu muerte y tu resurrección, ¿no? Todo así. Uno es sincero con Dios y uno le entrega la vida a Dios. Ok, Jesús nos salva. Con su sacrificio que Él hizo en la cruz, Él ya pagó por nuestros pecados, nos salva, ¿ok? Y ¿qué hace también? Nos da el Espíritu Santo. Y una vez que recibimos el Espíritu Santo, ¿qué está en nosotros y es voluntario? Entregar toda nuestra vida a Dios, a Jesús. O sea, nuestra vida diaria, todos los días, las cosas que hacemos, todos nuestros pensamientos, todo, dedicarlo todo, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro cuerpo a Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no vamos a hacer nada? No, toda nuestra vida entregarle a Dios, como dice Pablo, somos sacrificios vivos. Ahora, Dios nos está pidiendo que nos matemos, que hagamos una locura, que nos lastimemos, nada de eso, que nos demos latigazos, que nos cortemos. No, tenemos vida, gracias a Dios, estamos vivos y nuestra vida ¿qué es? Es un sacrificio vivo. Nuestra vida diaria para Dios, ¿entienden? Las cosas que hacemos en la casa, en el trabajo, en el estudio, con nuestros hijos, todo agradable para Dios, obedeciendo a Dios en todo. Ahora se dice fácil, yo sé que se dice fácil,
Quizás no sea tan fácil hacerlo, pero Dios ayuda, amigos, y no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí. No voy a hablar por nadie más. Para mí sí es imposible hacer muchas cosas. No tener cólera, no renegar, no perdonar. Para mí eso es facilísimo. Para mí es facilísimo renegar, es fácil tener cólera, es fácil no perdonar. Para mí todo eso es fácil. Insultar es fácil. No hacer nada es fácil. Hay muchas cosas que son malas y fáciles, pero así no debe ser. Pedirle a Dios en esas cosas que necesitamos ayuda, ¿no? Quizás hay ciertas cosas que ya uno más o menos quizás cumpla, pero hay muchas cosas que necesitamos ayuda. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, esa es toda nuestra vida, dedicarla a Dios. ¿Entienden? Nuestra vida, estamos vivos, toda nuestra vida, entregarla a Dios, así como este carnero ha sido entregado totalmente a Dios, toda nuestra vida, entregarla a Dios, nuestra vida, ¿verdad? No matarnos, no lastimarnos, nada de eso, no, Dios no está pidiendo eso, sino nuestra vida ser un sacrificio vivo, como dice Pablo, no sé si era en Romanos, creo que era sacrificio vivo. Bueno, entonces seguimos. Es sacrificio vivo, no creo, es sacrificio vivo y está, lo que no recuerdo si está en Romanos o en Corintios, creo que está en Romanos. Bueno, seguimos. Creo que nos vamos a quedar ahí y ya seguimos mañana con el último o la última ofrenda.